Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia sobre las etapas de la cocina mexicana. Yo soy Valeria Solís, agregada cultural en la Embajada de México en Japón, y el día de hoy tenemos un invitado estrella, quien justamente nos hablará de todas las etapas de la cocina mexicana, ¿no? Desde su trayectoria. Se trata del doctor José Antonio Vázquez Medina, quien es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Occidente. Nos acompaña desde Mazatlán, Sinaloa. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y miembro de la Cátedra UNESCO sobre Alimentación, Cultura y Desarrollo. Ha publicado varios libros y el último de ellos ya está disponible. Se llama Cocina, Nostalgia y Etnicidad en Restaurantes Mexicanos en Estados Unidos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, el piso es suyo. Muchas gracias, agradezco sincera y profundamente a la Embajada de México en Japón por la invitación y celebro este tipo de ejercicios pues que van vinculando de manera pues muy sustancial eh, pues el conocimiento de la cultura de México en aquel país. Bueno, pues en el marco del evento que están organizando de la Semana de la Gastronomía Mexicana, me invitaron a platicar un poco sobre la conformación de la cocina mexicana y sus etapas. Más que hablar propiamente de etapas diferenciadas, lo que hoy, la pequeña charla que les voy a dar el día de hoy, que voy a compartir, es un pequeño paseo para entender cómo se fue construyendo y qué es lo que podemos entender cuando hablamos de cocina mexicana. Porque cocina mexicana, y me voy a permitir compartir mi presentación, pues es un concepto que es problemático, es complejo, pero aquí lo que voy a tratar de compartir es pues cómo podemos entender a eso que llamamos la cocina mexicana. Entonces, a la plática, a la conferencia del día de hoy, la titulé La cocina mexicana, apuntes de su cultura y de su historia. Podemos hablar que existe una cocina mexicana. ¿Qué es la cocina mexicana y cómo refleja también, pues, al Estado Nacional Mexicano? Eh, Esa es una pregunta que nos hacemos constantemente los que nos dedicamos a estudiar la cultura alimentaria del Estado Nacional Mexicano. En mi caso, por ejemplo, en lo que me dedico a hacer, que trabajo con comunidades de migrantes mexicanos en Estados Unidos, pues esta pregunta ronda constantemente, ¿no? O sea, si un Estado nacional puede contener una sola cocina. Podríamos hablar, sí, de una cocina nacional que se fue articulando a partir del intercambio de las cocinas regionales. Pero entonces, como punto de partida, tendremos que señalar que la cocina la tenemos que entender como una práctica cultural, pues que nos dice mucho de la relación que guarda un grupo de seres humanos, en este caso, que habitamos un territorio como México, con su entorno, ¿no? Y que tiene una carga cultural bastante importante. Esta práctica compleja, profunda, pues tenemos que entenderla a partir de su propia estructuración que tiene que ver o que incluye, que incorpora técnicas culinarias, cómo se transforman los ingredientes en alimentos, reglas o también gramáticas, lo que vamos a denominar gramática culinaria, que es decir, cómo ordenamos la secuencia de alimentos, los principios de condimentación. Esto es un concepto que viene de la antropología, específicamente de los Rosin, que se acuñó como en 1900, en los 80 más o menos, en 1980, y que nos dice, por ejemplo, en el caso mexicano, que los principios de condimentación es esa combinación de sabores que van a darle ciertos aromas y ciertos sabores a una serie de platillos.
En el caso mexicano, podríamos hablar, si es que entendemos que hay una cocina nacional mexicana, que los principios de condimentación pues estarían muy apoyados en las combinaciones de los sabores que nos provee el chile, con otros ingredientes, ¿no? Como el tomate, como la cebolla. Cuando hablamos de una cocina nacional, el maíz y el propio sabor del maíz, ¿no? Es eso. Sin embargo, aquí entra otro debate muy importante, que cuando hablamos de una cocina nacional, tendremos que entender, o tendríamos que entender propiamente, que esta se articula o se conforma a partir de cocinas regionales, ¿sí? Entonces, estas cocinas regionales, pues tienen sus propios pulsos, sus propios ritmos, sus propias historias, y que nos hablan, por un lado, de la riqueza, ¿sí? Del Estado nacional. No hay que olvidar que la diversidad y la riqueza de la agrodiversidad y biodiversidad en México, pues es una de las más importantes en el mundo, y que cada grupo y que cada región, pues ha sabido conformar una cocina que da cuenta de, pues, una serie de procesos históricos, políticos, ecológicos y culturales que fueron conformando y articulando esta cocina, ¿sí? Entonces, podemos hablar de una cocina mexicana. Evidentemente hay un repertorio, ¿sí? Y una serie de prácticas, pues que lo podemos incluso colocar hasta en la parte como identitaria. Pero este repertorio nacional pues se fue alimentando de las particularidades de las cocinas regionales, que encuentran una matriz cultural casi común donde se puede expresar y donde nos identifica, si a nosotros como mexicanos, pues como un grupo que comparte ciertas prácticas alrededor y ciertas preferencias también alrededor de la propia cocina. Bien, ¿y cuándo podemos empezar a decir que hablar de la cocina mexicana tal cual? Parecería, a lo mejor nos puede sorprender, pero no fue sino hasta la tercera década del siglo XIX cuando encontramos esto que es el primer recetario de cocina mexicana, que se llamó el Nuevo Cocinero Mexicano. Es bien importante traer a colación este ejemplo porque es un documento coyuntural para entender cómo se conformó la cocina nacional. ¿Por qué? Porque no lo podemos entender solamente como un libro que nos dice, que nos da ciertas pistas sobre las recetas, sino que deja ver también un contexto más amplio que tiene que ver con la conformación del Estado Nacional Mexicano. De hecho, es de los primeros documentos, ¿sí?, de circulación nacional a partir de la emergencia del Estado Nacional después de la independencia, ¿sí?, donde entra en consideración este apelativo de lo mexicano. Pero entonces entenderíamos que la cocina mexicana se creó hasta el siglo XIX. Pues bien, aquí entra otra gran pregunta, tendremos que explicarnos antes. En el territorio que hoy conforma el Estado Nacional, evidentemente hay una serie de influencias que fueron base de lo que entendemos y lo que vamos conociendo que es la cocina mexicana. Podemos identificar entonces estos momentos de la conformación de la cocina mexicana. Primero, una de las bases, quizá la base más importante, son las culturas gastronómicas de los pueblos prehispánicos. Sobre todo vamos a hablar el día de hoy de los pueblos mesoamericanos, sin olvidar también que el estado que hoy conocemos como México, pues estuvo compuesto no solamente por la parte de Mesoamérica, sino por también los pueblos del norte de esta región cultural geográfica, también Aridoamérica, que también aportan o aportaron algunos elementos importantes para entender qué es la cocina mexicana en la contemporaneidad, pero que sin duda la relación que guarda la cocina nacional a partir de estos intercambios de las cocinas prehispánicas, pues sienta su base
en precisamente las culturas del maíz que están asociadas a esta matriz geográfica cultural que conocemos como Mesoamérica. Entendemos o tendremos que entender también qué pasó cuando fue o sucedió el contacto con el mundo europeo, cómo fueron sucediendo los mestizajes y los sincretismos alimentarios que fueron configurando lo que podríamos entender hoy como los elementos o el repertorio más importante de nuestra cocina nacional. Vemos, sin embargo, o sería muy esencialista decir que estos son solamente los momentos más importantes. Vamos a platicar un poco más adelante también de otras influencias que contribuyeron de manera importante en la conformación de la cocina nacional, como puede ser el contacto, la circulación y los flujos de información e ingredientes con el continente asiático. Y sobre todo ya más adelante ver cómo se fue complejizando lo que hoy conocemos como nuestra cocina mexicana. Para entender más o menos o situarnos en este pequeño paseo, quizá el punto de partida es entender, explicar un poco que el territorio que hoy conocemos como México y en lo que me voy a enfocar mayor parte es en esta región que encontramos acá, esta región cultural del centro-sur y que se comparte también con Centroamérica que conocemos como Mesoamérica. ¿Por qué? Los pueblos mesoamericanos tuvieron una cultura gastronómica bastante sofisticada. Quizá es esencializador homogeneizar o decir que todos tuvieron los mismos ingredientes, los mismos métodos de cocción, las mismas prácticas. No, cada pueblo desarrolló ciertas particularidades, pero sí hay puntos en común que se vuelven comunes denominadores para entender la cultura gastronómica de los pueblos mesoamericanos. Es importantísimo entender, a pesar de que de lo que podamos leer por ahí, que la cocina de los pueblos mesoamericanos pues era quizá muy frugal, que estaba basado en ingredientes limitados. La realidad es que los registros y los hallazgos que son pues cada vez más ricos y más abundantes para poder entender la alimentación de los pueblos mesoamericanos en el pasado, pues nos dan muchos indicios de que la cultura alimentaria y la cultura gastronómica mesoamericana pues fue complejísima y bastante sofisticada. Entendamos entonces que hay algunos hitos de interés para entender la cocina mesoamericana. Vamos a entender primero como punto de partida que los pueblos mesoamericanos tenían una relación muy estrecha con el entorno. Tan es así que toda la manera de organizar el mundo y de entender al universo se hacía en función de cómo se relacionaban con el entorno, ¿sí? Tuvieron un dominio importantísimo, si no es que absoluto, de la agricultura. Y aquí entra uno de los que, en mi punto de vista particular, es uno de los grandes hitos de las cocinas mesoamericanas, que es este sistema de cultivo súper sofisticado que persiste hoy en día en gran parte del territorio nacional de la milpa, que es la milpa, ¿no? ¿Y qué podemos entender a qué es la milpa? Pues la milpa es este sistema agrícola y cultural, ¿sí? Que en una extensión de tierra que tiene como base importante el cultivo del maíz, pues se siembra una serie de alimentos que entran en simbiosis con el cultivo del maíz y permite una diversidad importante de cultivo, una variedad en la dieta y en los sistemas alimentarios y que permite un poco entender cómo era que comían en la época prehispánica. En la milpa tradicionalmente encontramos, además del maíz, el cultivo del frijol, ¿sí? La calabaza, los quelites y otro de los distintivos más importantes que conforman los principios de condimentación de la cultura gastronómica mexicana, que es el chile, ¿sí? Entonces, la milpa es este sistema agrocultural
que nos sirve un poco para entender la complejidad y la sofisticación de las dietas de los pueblos mesoamericanos, ¿sí? En este sentido, si lo trasladamos a un orden quizá más cultural, entendemos también que la alimentación para los pueblos mesoamericanos pues era una manera de ordenar al mundo, ¿no? O sea, de entender esta relación con la tierra, con la madre nutricia. Vemos, por ejemplo, en esta organización de los calendarios agrícolas, vemos también todos los rituales alrededor y sobre todo todas estas alegorías y metáforas que algunos registros nos dejan ver de cómo se entendía a partir del propio alimento del maíz, cómo se entendía el ser y el estar en el mundo, ¿sí? ¿Qué podemos decir o hablar sobre las cocinas mesoamericanas? Pues en primera, que eran cocinas muy sofisticadas, ¿sí? O muy ordenadas y que hacían un recurso, más bien maximizaban el uso de todos los ingredientes que les proveía el medio. Si podemos hablar también del gusto en los pueblos mesoamericanos, insisto, este es un pequeño paseo, tendríamos que detenernos quizá muchas horas o meses para poder desentrañar realmente cómo fue la dieta y la cultura gastronómica mesoamericana, pero podemos sí, regreso a lo que decía, entender que la cocina mesoamericana pues también tiene en el gusto una diversidad importante de sabores, ¿sí? Y tienen entonces métodos de cocción muy particulares que voy a brevemente a enlistar a continuación. Tienen también técnicas culinarias bastante sofisticadas, tienen también una gama importantísima del desarrollo de sabores diferenciados que van que incluyen incluso también alimentos fermentados y su conservación, y que esto nos va a dar un indicio claro, o a lo mejor un pequeño pincelazo de cómo era la alimentación de los pueblos mesoamericanos. Sin duda, un hito importante es lo que vamos a llamar la nixtamalización. ¿Qué es la nixtamalización? El descascarillado del grano del maíz, que no solamente lo permite hacer más digerible, sino que permite elaborar la masa con la que se confeccionarán hasta el momento que se tienen registrados y que persisten dentro de la cultura alimentaria nacional más de 600 preparaciones hechas a base de este alimento, ¿sí? Y que guardan un orden culinario en particular, ¿sí? También podemos decir o apuntar aquí también que hay registros claros de hallazgos de una serie de equipo muy especializado, equipos culinarios y sofisticados para elaborar preparaciones complejas, ¿sí? Vamos aquí a continuación a ver algunos de los más importantes. Tenemos a mano en la pantalla del lado izquierdo los dos procesos de trituración mecánica, ¿sí? Tenemos el metate, con el que tradicionalmente se elabora la masa de maíz, y abajo tenemos el molcajete, que es un mortero donde se elaboran las salsas. Estos son quizá los más importantes para entender cómo era esta cultura alimentaria de los pueblos mesoamericanos, ¿sí? Otro elemento de importante interés es el que tiene que ver con el comal para cocinar las tortillas. Vemos aquí a mano derecha, pues el comal tradicional, ¿sí? Donde se ponen, es un asado es un asado que tiene esta mediación que nos permite elaborar tortillas, y aquí algunas adaptaciones de jícaras y guajes que se utilizaban también como instrumentos importantes dentro de la cultura gastronómica de los pueblos mesoamericanos. Se dice que la dieta mesoamericana pues quizá no era tan diversa y variada. Pues no, más bien tenemos un rastro importante de cuáles fueron los ingredientes de lo que hoy compone o conforma el Estado Nacional Mexicano, pero que se tienen registros de consumo desde la época prehispánica, que finalmente fueron los alimentos que ha provisto México hacia el mundo. Y tenemos ingredientes que pueden ser considerados incluso hasta ahora de consumo global, ¿no? Entre ellos podemos enumerar quizá de los más
conocidos o preciados alrededor del mundo: el aguacate, el cacao, el jitomate y por supuesto el chile, ¿no? Y mención aparte tiene el chile porque otro de los elementos que caracterizan a la cocina nacional es este uso, esta expertise por convertir una sensación, esta sensación de picante en un sabor, ¿sí? Y que eso va caracterizando también a la cocina, a las cocinas mexicanas. También podemos destacar, entre otros alimentos, el achiote, el amaranto, la calabaza, el capulín, la chía, la chirimoya, el chayote, los frijoles o un tipo de frijoles, el guajolote, la jícama, la guanábana, el maguey, el mamey, el nopal, la vainilla, la yuca, y como podemos observar, pues era un uso muy eficiente de los alimentos que proveía el medio y que después fueron incluso exportados hacia otra parte del mundo, ¿sí? Entonces, grosso modo podemos ir cerrando este primer capítulo, este primer momento de lo que entendemos hoy como las bases de la cocina nacional, como esta gran aportación de los pueblos mesoamericanos de la cultura del maíz, ¿sí? Y de la relación tan eficiente que se tenía con el entorno, donde destacamos esta triada, por ejemplo, ¿no? El frijol, maíz, el chile, la calabaza, por supuesto, también, ¿sí? Como alimentos importantes dentro de, de estas gastronomías. ¿Qué pasa después? Pues entra el contacto con el mundo europeo. Antes de entrar en profundidad o en detalle, quisiera apuntar aquí que hay un momento histórico que se entiende o es como un común denominador, que llegó solamente la influencia de la cultura hispánica o española. No, vamos a recordar que antes de la llegada pues ya había un intercambio, ¿sí? De información culinaria dentro del continente europeo que permitió enriquecer lo que llegó a México, a lo que hoy conocemos como México, y también vemos en la propia historia de lo que hoy es la península ibérica, pues la ocupación de la península ibérica por el mundo árabe, que también dejó un legado culinario que fue exportado y que lo adaptamos aquí en el suelo mexicano, particularmente el uso del azúcar y algunos métodos de conservación que son importantes de apuntar. ¿Cuáles fueron o qué podemos destacar de los intercambios culinarios con el viejo mundo? Bueno, hay una adaptación de ingredientes, ¿sí? Importación y adaptación de ingredientes en el suelo mexicano. Los más importantes, evidentemente, serán la caña de azúcar, el trigo, algunas frutas, ¿sí? También todo el mundo animal que llegó y que se convirtió en parte importante de los ingredientes que después constituirían base importante del repertorio alimentario mexicano, y fueron también entonces aquí los primeros trazos de la conformación de las cocinas regionales, que fueron teniendo sus propios pulsos conforme se fue desarrollando la historia de lo que después sería nuestro país, ¿sí? No fueron necesariamente mestizajes culinarios armoniosos, pero sí fueron progresivos y se fueron enriqueciendo en el tiempo de la colonia, que duró más o menos 3 siglos, ¿sí? Y que fueron complejizando lo que hoy conocemos como la cocina mexicana, ¿sí? ¿Qué es importante para resaltar aquí? Aquí hay como 4 grandes rubros de lo que se trajo del mundo europeo y que constituyó, que fueron amalgamando la cocina mexicana en cómo la entendemos hoy. Dentro de los productos podemos destacar los de origen animal, el ganado mayor y menor, la res, el borrego, el cerdo, que fue tan importante y que es tan importante para la cocina mexicana, algunas aves, la cabra también, los productos que salen de estos animales, la leche, y todos sus derivados. Frutas, verduras, tan importantes también para la cultura alimentaria contemporánea, como la cebolla, el ajo, que constituyen también los principios de condimentación, especias y condimentos, bebidas también, procesos también de destilación que podemos estar refiriendo hacia esta época. Dentro de las técnicas culinarias, pues
Aquí el gran contacto con las frituras, sobre todo las frituras profundas, a partir de la llegada del cerdo, ¿sí? Su utilización y su adaptación al suelo mexicano. Los estofados también, ¿sí? Que incluyen una emulsión en una materia grasa, confitados que entran dentro de esta familia, la conservación a partir también del manejo y el desarrollo del azúcar, ¿sí? Del arte del azúcar, que aquí tendríamos que mencionar sin duda la aportación del mundo monjil o conventual, que fueron laboratorios, ¿sí? De experimentación que después, por ejemplo, el aporte tan importante de las reposterías mexicanas vienen del mundo monjil, ¿no? También en términos de utensilios, pues destacamos las vajillas, los utensilios de metal, los casos de cobre, algunos tipos de hornos, sistemas de conservación que se importaron también de allá para mantener los alimentos en estado comestible por un mayor tiempo, y sobre todo también protocolos de consumo y de servicio que evidenciaron durante el mundo colonial también, pues este nuevo orden social basado en clases y castas, donde también se desarrollaron ciertos protocolos según este orden de clase y etnicidad, ¿sí? Mención aparte tiene aquí también el aporte asiático para la cocina mexicana. A partir de los intercambios mediante el galeón de Manila y todo el tiempo que duró, y sobre todo la buena adaptación que tuvieron los ingredientes en las zonas principalmente costeras del país, pues podemos reportar o referir también esta influencia de como una tercera raíz de la cocina mexicana, ¿sí? Tenemos entre algunos ingredientes que destacan o sobresalen el tamarindo, el mango, el cilantro, algunas especias, y de técnicas culinarias, los adobos, algunas maneras de asar que también llegaron por allá, y que las vajillas también, por ejemplo, y que son importantes para entender cómo se configura la cocina mexicana en la contemporaneidad, ¿sí? Entramos, y perdón que me esté dando estos pasos casi malabarísticos de los procesos que configuran la cocina mexicana en este pequeño paseo. Tiempo después de 3 años de la época colonial, entramos a la conformación del Estado Nacional Mexicano. Y entonces en el siglo XIX, como dije al principio de esta charla, pues tenemos este ordenamiento y esta primera referencia, ¿sí? De un documento donde se apela a la cocina mexicana, que es este recetario del nuevo cocinero mexicano, que está publicado en el 31, que tuvo una reimpresión que fue muchísimo más divulgada en 1840 y pocos, y que nos dan indicios de cómo fue construyéndose la cocina del México independiente. Es una cocina que no reniega los lastres coloniales, pero que también acepta ya las influencias por las que fue susceptible la conformación del propio repertorio alimentario. Vemos entonces también que es en este momento donde empiezan a ver o que están los primeros hallazgos de las cocinas regionales que, como indicaba al principio de mi participación, pues configuran lo que hoy conocemos como la cocina mexicana. Vemos también, sobre todo ya a finales del 19, esta sofisticación o ese intento de modernización, ¿sí? Y de refinamiento de las clases altas mirándose a Europa, ¿no? O sea, adaptando protocolos, consumos, maneras de entender el comer y la comensalidad, ¿sí? En las clases altas y los sectores altos. Y también vemos, por otro lado, cómo se fue también persistiendo y reviviendo las aportaciones de las cocinas indígenas, que después tuvieron ahí un ascenso en el consumo, ¿sí? En esta configuración, ¿no? De la cocina del México independiente. Vamos a ver que la cocina del México independiente pues tiene un corte de distinción social importantísimo y aspiracionista también de las clases altas, de imitar los protocolos de consumo europeo. Aquí tenemos, por ejemplo, esta publicidad de una cena que se ofrece y podemos ver en el menú,
y podemos ver es un menú que está totalmente trazado sobre parámetros europeos, ¿sí? Donde está conformado la secuenciación del menú tal cual lo indican las cocinas europeas de aquella época, ¿sí? Hay también una circulación de modas y tendencias, pero que ya incorporan o van teniendo también ya ciertos vestigios de preparaciones propias que se generaron en México y que fueron siendo apropiadas por la población mexicana, ¿sí? Me doy otro salto importantísimo y quizá un tanto rápido y abrupto a las cocinas mexicanas en el siglo XX. Es difícil en un par de láminas resumir cómo podremos entender las cocinas mexicanas en el siglo XX. Sin duda, las cocinas posrevolucionarias tuvieron ciertos componentes importantes, sobre todo la creación de un discurso que apelaba al nacionalismo y que se tradujo también en, en términos culinarios. Retomo aquí, por ejemplo, un poco también cómo ya se instrumentalizó el intercambio de las cocinas regionales en la primera mitad del siglo XX, sobre todo entre 1930 hasta los 40, por ejemplo, con las brigadas culturales, ideas seminales de Vasconcelos, que incluían también clases de cocina y que permitieron recuperar y recopilar información que después se fue intercambiando y dándose a conocer en todo lo que se conformó en el Estado Nacional. Vemos también el momento del milagro mexicano con dos que se pueden aterrizar en términos culinarios, en dos grandes fenómenos de interés para entender la cocina mexicana en el siglo XX. Por un lado, la migración importante del campo a la ciudad y la reurbanización de las ciudades, donde venía gente del interior con ciertas maneras y prácticas alimentarias que se fueron entonces replicando en las ciudades y que entendemos también que influyó en la complejización de la cocina mexicana. Vemos también esta industrialización marca este cambio que Jeffrey Pilcher llama la norteamericanización de la dieta, es decir, hay una alteración en la gramática culinaria, en el orden culinario, pero también vemos que hay una emergencia, así como hay un reordenamiento de las clases sociales, por ejemplo, aquí hay una conformación de una clase media, ¿sí? Que empieza también a tener ciertas caracterizaciones de el comer, ¿no? En las cocinas mexicanas del siglo XX las entendemos como estos factores, el discurso nacionalista que está ahí, la tecnologización, industrialización de la propia cocina, y vemos también estos fenómenos de movilidad que nos ayudan a entender cómo se fue conformando la cocina mexicana en el siglo XX, ¿sí? Vemos también, y ya casi para cerrar mi participación, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, y con esta importante apertura o intercambios, sí, de influencias culinarias, el surgimiento de la nueva cocina mexicana, que es una consecuencia de la Nouvelle Cuisine francesa de los 60, aunque llegó a 60, 70, que llegó a México hasta los 90, ¿sí? Y que marca también otro cambio importantísimo en la conformación de la cocina mexicana, ¿sí? Esta nueva cocina mexicana que recupera técnicas internacionales, pero que también, por otro lado, hay una valorización importante de los platillos, los productos y las técnicas autóctonas y que hacen este sincretismo que hace aún más compleja la cocina mexicana, ¿sí? Tenemos también, y esto ya es sobre todo en el siglo XXI, este otro proceso importantísimo para entender la cocina mexicana, que es la revalorización de los productos propios y campesinos y la propia patrimonialización de las cocinas. Esto ya recordemos que la cocina tradicional y popular mexicana fue inscrita, la cocina tradicional mexicana, pero fue inscrita en el 2010
dentro de los bienes del patrimonio inmaterial de la humanidad en la UNESCO, y a partir de ello pues hay un movimiento importante a nivel casi nacional de un proceso de revalorización y reapropiación también de cocinas que habían sido o habían estado marginalizadas, ¿sí? Y que empiezan a expresarse y ejecutarse en otros terrenos, ¿sí? Vemos también este otro fenómeno que no hay que olvidar, que son las otras cocinas mexicanas. Por ejemplo, las cocinas mexicanas que se generan fuera del Estado Nacional, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, ¿sí? Y la importancia también de los movimientos migratorios que han hecho o que han posicionado también a la cocina en el gusto de los paladares extranjeros en buena parte del territorio mundial, ¿sí? Vemos que esto también se ha fortalecido a partir de los programas y las políticas turísticas, ¿sí? Sobre todo cuando se asume la cocina y la gastronomía como un recurso turístico que puede ser incluso un elemento importante para instrumentalizar la marca País de México, ¿sí? Vemos expresiones en los asentamientos urbanos de cocinas callejeras que dan y que dotan de complejidad e identidad culinaria, a lo que entendemos como esta cocina culinaria, entre otros fenómenos que también son de interés, pero que por la premura del tiempo, pues no voy a alcanzar a desarrollar. Pero es un panorama bastante amplio, ¿no? Y por último, como reflexión final, pues, ¿hacia dónde va? ¿Cómo podríamos entender la cocina mexicana en el futuro? Vemos que hay quizá una polarización interesante de analizar, que es el fortalecimiento de la revalorización de las cocinas campesinas, las cocinas indígenas, también reconocer también la diversidad de de las otras cocinas, ¿no? Las cocinas populares, las cocinas de calle, las cocinas de grupos que han sido históricamente invisibilizados, además de los campesinos, por ejemplo, las cocinas de los afrodescendientes, ¿sí? Y vemos también la emergencia o el posicionamiento de la alta cocina como un atractivo turístico que cada vez se está explotando más. Y vemos también en las cocinas domésticas mexicanas, pues, un proceso importante de digitalización de la cocina que nos habla también del momento en el que estamos viviendo. Entonces, esta es mi participación. Espero que haya podido dar siquiera, pues, un panorama, una fotografía muy amplia de cómo se ha conformado la cocina mexicana o lo que podríamos entender como cocina mexicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, por este paseo en el que vimos realmente cómo los procesos históricos y políticos tienen una importante dimensión culinaria y, bueno, vimos también cómo la gastronomía mexicana es sin duda parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Te agradecemos muchísimo todo el conocimiento que nos compartiste. Y sin duda, como lo mencionaste, digo, hay manera para seguir explorando otros capítulos temáticos más adelante. Te agradecemos muchísimo. No, yo les agradezco por la invitación. Muchas gracias.